Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos nuevamente en este espacio que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de su palabra, en esa palabra de vida eterna que Él quiere regalarte hoy para que puedas cambiar tu vida, para que puedas ser feliz, para que puedas vivir esta experiencia del Espíritu Santo que te abre a los misterios de Dios. Quiero proclamarte hoy un texto de la palabra de Dios, tomado de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 4, versículos del 9 al 11, en el que Pablo justamente les reafirma a estos cristianos, a esta comunidad, que Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Vos sabés que en esto se resume el mensaje del Evangelio, en esto se resume el mensaje de Jesús. Escuchá lo que dice San Pablo. Hermanos, acerca del amor fraterno no hace falta que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, como ya lo hacen con todos los hermanos de Macedonia. Hermanos, los exhortamos a seguir progresando. Esfuércense por mantener la calma, ocupándose de sus propios asuntos y trabajando con sus propias manos, como se los hemos mandado. La marcha hacia la santidad. Qué lindo concebir la vida como un camino que nos asemeja cada vez más a Dios, como un camino que nos permite tener aquello que San Pablo decía tan lindo, los mismos sentimientos de Cristo. Poder tener, por así decirlo, el corazón de Dios. Y esa marcha a la santidad a la cual la fe nos invita. Fíjate que es presentada por San Pablo en dos terrenos concretos. Vimos en otro momento el problema de la sexualidad, de la vida conyugal. Ahora Pablo nos recuerda el lugar esencial de la moral, la relación social. Dos terrenos a los que tenemos que aplicar nuestro examen de conciencia, nuestra voluntad de progreso. Dos asuntos que deberían abordar nuestras confesiones en una solicitud por la santidad y en conformidad con la voluntad de Dios. Fíjate que dice Pablo, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escriba. Dios mismo los instruyó. Y los instruyó enseñándoles, diciéndoles lo importante que era amarse mutuamente. Y lo repetimos nuevamente, cuando Pablo escribe esta carta, no ha sido redactado totalmente ningún evangelio todavía se está en la tradición oral. Pero el evangelio ya es vivido, ya es propagado en toda su autenticidad. El amor de los demás, considerados como hermanos, eso es lo que llama la atención, sobre todo en el mundo pagano, como esta gente que es distinta, que son de distintas razas, culturas, proveniencia, familias,
se aman? ¿Cuál es el vínculo que tienen entre ellos? Incluso hasta el amor de los mismos enemigos. Esto va a constituirse en el núcleo, en el corazón de los evangelios. Ya estamos oyendo acá la parábola del buen samaritano, ¿te das cuenta? Esa invitación del juicio universal a dar de comer, de vestir, visitar. Ese ejemplo de Jesús lavando los pies a los apóstoles como un servidor. Todas esas páginas del Evangelio todavía no tenían su forma definitiva, pero ya estaban en la mente de todos los cristianos. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros, hombres de las civilizaciones del libro, de no quedarnos perezosamente sobre los textos escritos, sino, a ejemplo de las civilizaciones orales, interiorizar la palabra de Dios, aprenderla de memoria y, por así decir, llevarla escrita en nuestro interior? Y lo practican bien con todos los hermanos de la provincia de Macedonia, que bueno, ya Pablo les está diciendo que ellos esto ya lo están poniendo en práctica. Los libros del Nuevo Testamento no están escritos, pero viven. Van por los caminos romanos, por las calles romanas, por las ciudades, están en los talleres. Pregúntate si sos un evangelio viviente para los de tu familia, para los de tu entorno, para los de tu ambiente. Dice Pablo: hermanos, los exhortamos a que sigan progresando. Qué importante es progresar, hacer nuevos progresos. Pero sobre todo, nosotros entendemos mucho hoy en día el progreso como el progreso material. Acá se trata sobre todo del progreso espiritual, del progreso moral, de ser cada día más hombre, más mujer, a imagen de Dios. Nada más contrario a Dios que el conservadurismo. Esa actitud de decir siempre basta, ya está. En cambio Dios, nuestro Dios, nos repite de nuevo: caminen hacia adelante. No se dejen embargar por esa temible mediocridad. No se contenten con plegarias a medias, con generosidad a medias, con compromisos a medias, con amores a medias, con vidas a medias, con congregaciones religiosas a medias. La mediocridad no es algo a lo que se puede aspirar. Excelencia en la santidad nos pide el Señor. Fíjate que ya estamos oyendo la parábola de los talentos. Es preciso hacer producir los dones al máximo. Propónganse firmemente vivir con tranquilidad, dice Pablo. Un consejo muy útil. Evitar la agitación, evitar el nerviosismo. Ser un hombre, una mujer tranquilo, sereno. Es también un modo eminente de amar a los hermanos. Además de la ventaja personal de equilibrio que aporta esta serenidad. Y ocúpense de sus asuntos. Fíjate que hay también una especie de delicadeza, de amor, en no inmiscuirse en los asuntos de los demás. La discreción, tan importante. El desorden no hace bien a nadie. En cambio hay un cierto ideal en que cada uno ocupe su lugar, en que cada uno cumpla su misión, trabajando con sus propias manos, como se lo tenemos ordenado. El oficio, la conciencia profesional, es también un asunto que no tendríamos que olvidar nunca en nuestras confesiones, en nuestras revisiones de vida. Si realmente estamos haciendo todo lo que estamos haciendo para darle gloria a Dios. Te invito ahora a meditar en estas cosas, en estos consejos de Pablo. Nosotros que tantas veces nos alejamos hasta por inercia de los caminos del Señor.
a meditarlo con este tema musical de Netzel, Dime. ¿Qué más puedo hacer para que tú me vuelvas a amar y me digas las cosas que me decías cuando estabas cerca de mí? ¿Qué más te puedo dar si todo te lo di? Dime, ¿por qué no regresas? ¿Acaso el mundo te da lo que un día yo te di? ¿Qué más quieres que te demuestre para que sepas cuánto te amo? ¿Qué más quieres que te demuestre para que vuelvas a mi lado? ¿Qué más quieres que te demuestre si yo todo te lo he dado? ¿Qué más quieres que te demuestre para que vuelvas a amarme? ¿Qué más quieres? Te puedo dar si todo te lo di. Dime, ¿por qué no regresas? ¿Acaso el mundo te da lo que un día yo te di? ¿Qué más quieres que te demuestre para que sepas cuánto te amo? ¿Qué más quieres que te demuestre para que vuelvas a mi lado? ¿Qué más quieres que te demuestre si yo todo te lo he dado? ¿Qué más quieres que te demuestre para que vuelvas a amarme? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Cuánto insiste el Señor en el Evangelio con la importancia de velar, de estar despierto, de prepararse para el encuentro con Él? Y velar tiene que ver con ser fiel, empezando por ser fiel en las pequeñas cosas. No nos engañemos, nunca vamos a llegar a ser fieles en lo grande si no somos fieles en lo pequeño, en lo insignificante. Escucha cómo lo expresa el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, versículos del 14 al 30. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: «Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5». Su señor le dijo: «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2». Y su señor le dijo: «Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor». Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». Y el señor le respondió: «Eres un empleado negligente y perezoso. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Velar, esperar la venida de Jesús. No es un sueño sentimental, pasivo. Incluso si la parábola es una poesía que afecta a nuestra sensibilidad, cada parábola que se refiere al final de los tiempos tiene su propio matiz, y hay que considerarlas a la vez como complementarias. Lo importante es esto: Jesús viene como un ladrón que sorprende cuando no se lo espera. Jesús viene como un novio que introduce en su propia intimidad. Jesús viene como un dueño que pide cuentas. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. Fíjate que Jesús preveía el tiempo de su ausencia. Esto estaba en sus planes. Y Él quería que cada uno de nosotros tomara responsabilidad de su propia vida. Todo lo que tenemos es un bien que nos ha sido confiado. Dios ha tenido confianza en nosotros al darnos sus bienes. Fíjate que yo soy propiedad privada de Dios. Tú eres propiedad privada de Dios. Todos los dones, todos los valores, todas las riquezas que están en mí, que están en ti, le pertenecen a Dios. Pero las tengo en depósito, las tengo en préstamo, y Él espera que con todo esto yo tome iniciativa. A uno le dejó 5 talentos, a otro le dejó 2, a otro le dejó solo 1. ¡Qué desigualdad aparente! ¡Qué injusticia!, gritamos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con las apariencias materiales de las cosas. Pero la desigualdad es un hecho. No todas las personas tienen la misma inteligencia, no todas las personas tienen el mismo ímpetu y las mismas ganas de trabajar, no todas las personas sirven para todo, y alguno tiene más capacidades para algunas cosas, otros para otras. Es inútil taparse los ojos. La desigualdad
es un hecho, lo que hay que tener es igualdad de oportunidades. Y para poder desarrollar cada uno lo propio que tiene. El que recibió 5 ganó otros 5, el que recibió 2 ganó otros 2. Si adoptamos el punto de vista de Dios, tenemos la igualdad absoluta entre los hombres, que es igualdad de posibilidades. La igualdad fundamental. A cada uno se le pide lo que puede y lo que debe dar. No más de lo que puede, pero tampoco menos. El que ganó 2 talentos fue recompensado, al igual que el que ganó 5. Un principio esencial, tan raramente respetado en nuestras sociedades humanas. Nuestras sociedades son tan niveladoras, todo el mundo igual, todos cortados con el mismo patrón. Por el contrario, para Dios, no hay 2 hombres intercambiables. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus riquezas. Hay una nota en el concierto que solo yo puedo dar y puedo tocar, y que Dios escucha. Hay talentos en el conjunto de la historia del cosmos que solo yo puedo desarrollar, y que Dios espera de mí. Soy irreemplazable a los ojos de Dios, porque todo ser humano es irreemplazable a los ojos de Dios. Y al cabo de mucho tiempo el dueño volvió y se puso a saldar cuentas con los empleados. Velar, esperar la venida de Jesús, pero no con los brazos cruzados. De esto se trata. No puedo esperar al Señor con los brazos cruzados. A Dios le agrada la gente activa, la gente con creatividad, con inventiva, que toma iniciativas, que sabe rectificar caminos, que sabe poner en marcha nuevos emprendimientos. Qué importante promover la producción agrícola, transformar la naturaleza para favorecer un rendimiento mayor, desarrollar la propia inteligencia, mejorar la salud, ayudar a la promoción colectiva de los hombres, estimular el crecimiento, engendrar desarrollo. Palabra mágica para tantos pueblos que quisieran vivir mejor. Qué tarea humana grandiosa, magnífica. Esa tarea que Dios nos confió. La pregunta es, ¿te pusiste a trabajar en esto? ¿Descubriste cuál es el aporte que vas a dejar a este mundo después que te vayas? Porque seguramente que hay un aporte maravilloso que solamente vos podés dar. Pregúntale a Dios cuál es. Y el Señor se encontró con ese empleado negligente, cobarde, que no hizo nada, que enterró lo que recibió. Quítenselo, échenlo fuera, a las tinieblas, donde hay llanto, apretar de dientes. El mismo final trágico que en la parábola de las doncellas prudentes y las necias. Ninguna parábola como la de los talentos nos dice tan claramente que cada ser humano construye su propio juicio. El juicio ya empezó hoy. La pregunta es, ¿qué te has decidido a hacer con los dones maravillosos que Dios te dio? Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema de Henry. Tú eres. Levanto mis manos a ti en señal de gratitud. Levanto mi adoración hacia ti, oh buen Jesús. Tú eres mi fiel amigo, el anhelo de mi corazón. Tú eres la razón de mi existir. Levanto
manos a ti en señal de gratitud. Levanto mi adoración hacia ti, oh buen Jesús. Tú eres mi fiel amigo, el anhelo de mi corazón. Tú eres la razón de mi existir. Tú eres el dueño de mi vida, lo que más anhelo. El rey de mi vida eres tú. Has cambiado mi lamento en baile, me diste alegría. Levantaré mi cántico solo a ti. En señal de gratitud, levanto mi adoración hacia ti, oh buen Jesús. Tú eres mi fiel amigo, el anhelo de mi corazón. Tú eres la razón de mi existir. Tú eres el dueño de mi vida, lo que más anhelo. El rey de mi vida eres tú. Has cambiado mi lamento en baile, me diste alegría. Levantaré mi cántico solo a ti. Tú eres el dueño de mi vida, lo que más anhelo. El rey de mi vida eres tú. Has cambiado mi lamento en baile, me diste alegría. Levantaré mi cántico solo a ti, Jesús.